Ahí ustedes me dirán si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve su pantalla. ¿Podría? Perfecto. Bien, ahora sí ve mejor. Bien, muy bien. Muchas gracias. Como decía, agradezco a las personas que asisten. Hoy es 11 de septiembre, que es un día importante para el mundo. Bueno, el año 2001 ustedes recordarán que ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero mucho antes que eso, en España, en Cataluña, el rey Felipe V prohibió hablar el idioma catalán y por lo tanto para Cataluña hoy es su día como nación. Y también nosotros acá en 1973 tuvimos en mi país un quiebre institucional muy grave, que costó la vida del presidente de ese momento, Salvador Allende, y la vida de muchos otros compatriotas. Significó exilio, significó persecución, cárcel, torturas para muchos, pero afortunadamente hoy día estamos en otro momento, en un momento de democracia y con miras a una elección presidencial este año, así que esperemos que ese tipo de eventos nunca más se vuelva a dar en nuestras sociedades. Bien, dicho esto, y como un homenaje a todas aquellas personas que sufrieron por aquellos eventos, vamos a aterrizar en el siglo XXI y en lo que hoy nos convoca, que es la prevención y promoción de la salud mental en el trabajo. Em, Tal vez yo no les voy a dar como recetas concretas, pero sí algunas eh, ideas de cómo poder convencer a nuestros, a los empleadores, a los jefes de equipos, eh, a los dirigentes, digamos, de las organizaciones donde nosotros trabajamos, pertenecemos, para poder em, llevar adelante este tipo de acciones. Porque no sé en sus países, pero por lo menos acá muchas veces los empresarios aluden que no hay dinero, que no hay tiempo, que no hay personal para hacer ese tipo de prevención, por ejemplo, pero la verdad es que si nosotros escarbamos y buscamos en nuestras legislaciones y en lo que nos avala para poder llevar adelante este tipo de acciones, la verdad es que vamos a tener y no tenemos necesidad de estarnos justificando en demasía porque las justificaciones están y podemos contar con ellas. Y eso es lo que quiero mostrar un poco. Em, a pesar de que puedo parecer a lo mejor repetitiva, hay cosas de acá que ustedes ya van a saber, pero voy a correr el riesgo igual de recordarlas. Por ejemplo, una breve reseña de cómo llegamos al día de hoy a eh, tener el tipo de seguridad y salud laboral que tenemos actualmente, ¿ya? Nosotros, bueno, en los antiguos pueblos, ¿cierto? En las antiguas civilizaciones, mucho antes de Cristo, lo que más se explotaba eran los minerales y, y como los trabajadores eran presos o esclavos, no había ningún interés en cuidar su salud ni su vida, por supuesto, porque el trabajo tenía una connotación de castigo y en caso de morir ellos o de quedar mutilados o incapacitados, había mano de obra, digamos, que sobraba. Entonces no había ningún interés en cuidar la salud de las personas. A medida que pasó el tiempo, en la Edad Media en Europa aparecieron las primeras observaciones sobre enfermedades de los trabajadores, que la hicieron Agrícola y Paracelso, que no eran exactamente esos sus nombres. Agrícola era alemán y tenía un nombre alemán, pero es la latinización de su nombre, pero él era químico
alquimista, dicen los antecedentes. Entonces trabajó mucho en minería, estudió mucho mineralogía y además los efectos de esos minerales en la salud de las personas, ¿ya? Pero no llegó mucho más allá. Paracelso, que era contemporáneo, que era austríaco, si no me equivoco, que él adoptó ese nombre, eh, eh, también trabajaba en minería y también hizo un trabajo similar como médico y como químico, ¿ya? En aquel tiempo no se consignaban, no se registraban la cantidad de muertes y las causas de las muertes, pero lo más probable es que ese tipo de muertes ocurrieran por silicosis, por tuberculosis y por cáncer pulmonar, por el contacto con estas sustancias. Luego, en los tiempos modernos, se considera a Ramazzini, el médico italiano, como padre de la salud ocupacional, que él vivió en el siglo, a fines del siglo XVII, comienzo del XVIII, ¿ya? Él sí se dedicó a estudiar sistemáticamente cada tipo de trabajo y vio que algunas enfermedades o algunos tipos de accidentes eran muy típicos de determinados oficios, de determinadas ocupaciones. Y él hacía algo que nadie hacía en ese tiempo, que era visitar los lugares de trabajo y observar cómo la gente hacía su trabajo, qué tipo de movimientos hacían, qué tipo de sustancias tenían que manipular o de herramientas. Y por lo tanto, él preguntaba y recomendó también a sus colegas siempre preguntar a sus pacientes en qué trabajaban, cómo lo hacían, como una forma de realizar un correcto diagnóstico de lo que estaba sufriendo la persona, ¿ya? Y gracias a todas esas observaciones y sistematización de experiencias que él recopiló como médico, publicó el primer tratado de salud ocupacional que se considera, que se llama De Morbis Artificum Diatriba, ¿ya? Ahora, esto de preguntarle a las personas en qué trabajan, que él recomendó hace más de 300 años, desgraciadamente, yo creo que aún hoy no se realiza, ¿ya? A mí me ha tocado muchas veces recibir pacientes como psicóloga, pacientes que vienen de haber consultado muchos médicos y con distintos tipos de diagnóstico, pero digamos, el médico generalmente apunta solo al síntoma, no al qué hace la persona, cómo lo hace, etcétera, ¿ya? Hace unos años atrás me correspondió atender a un trabajador eh, que trabajaba para una empresa de gas, distribuyendo gas en la región. Él no conducía, pero acompañaba al conductor y él era la persona que tenía que bajarse con la manguera, conectar el estanque, etc. Y él tenía dolores de cabeza sistemáticamente, por mucho tiempo, jaquecas, jaquecas que no lo dejaban. Entonces yo hice lo que este caballero recomendó, preguntarle qué hacía y cómo lo hacía. Entonces él me decía que andaban por la región, esta no es una región tan grande, pero por ejemplo puede tener 1 hora, 2 horas de viaje en carretera, de ida, 2 horas de vuelta, entonces no es poco el tiempo que permanecía arriba del vehículo, del camión, eh, y yo le pregunté cómo se oxigenaban, digamos, y entonces ellos llevaban siempre cerrada su toma de aire. Por lo tanto, ustedes comprenderán que después de 1 hora de estar en una cabina de un camión cerrado, o sea, la cantidad de oxígeno que hay ahí es muy poca. Por lo tanto, yo le recomendé, cuando saliera de nuevo en el camión, abrir un pequeño, aunque sea 1 centímetro de ventanita, para que fuera entrando aire y automáticamente se le pasaron todas sus jaquecas, después que había gastado una cantidad enorme de dinero de su bolsillo estudiando su problema, pero si eso se lo hubieran preguntado los médicos, los que primero lo atendieron, habría sido muy distinto, ¿no? Por eso digo que esas cosas no se hacen. Entonces, si ustedes son médicos, son psicólogos, son enfermeras, ante tipo de, digamos, dolencias que son extrañas de pesquisar,
preguntarle a la persona en qué trabaja, cómo lo hace, qué movimientos realiza, qué sustancias tiene que manipular, qué herramientas, cómo se para cuando, o cómo se sienta, o cómo tiene que estirar algún tipo de cajón o de herramienta que tiene que... Todo eso suma y sirve para hacer un buen diagnóstico. Entonces, no nos olvidemos de Ramazzini, por favor. Después, con la llegada de la primera revolución industrial, ¿cierto? Con la máquina de vapor, el ferrocarril, etcétera, se van produciendo grandes transformaciones, como por ejemplo que los hombres van dejando los campos, sus hogares, en las zonas rurales para emigrar a las ciudades. Y de esta manera crece el hacinamiento, las enfermedades, la malnutrición, eh, el alcoholismo, también la prostitución, ¿ya? Eh, y todo esto va aumentando los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos más allá del propio espacio de trabajo. ¿M? Em, y la cantidad de sustancias tóxicas que se desconocía en aquellos años, toda la capacidad de daño que podían producir era infinita, digamos, ¿ya? Las máquinas que van fabricándose son cada día más complejas, más peligrosas, más veloces, tampoco se capacita suficientemente a las personas que las manipulan, por lo tanto la cantidad de personas accidentadas, mutiladas o muertas por manipular maquinarias que desconocían era bastante importante. La Iglesia Católica tampoco era indiferente frente al problema trabajo y persona, digamos, ¿ya? Eh, a fines del siglo XIX, el Papa León XIII promulga su encíclica Rerum Novarum, y entre otros temas, él llama a mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Pero también recordemos que en ese tiempo estaban vivos y muy activos Marx y Engels en Inglaterra, que estaban levantando su propuesta de gobierno socialista y del comunismo, etcétera. Por lo tanto, también la Iglesia se apuró a rechazar esta forma, digamos, de concebir la lucha de clases, pero sí reivindicaba el derecho de la Iglesia a intervenir en el tema obrero, a opinar sobre esto, y enumera los deberes del Estado, entre los cuales mencionan el principio de equidad, la dignidad del obrero, el salario justo, ¿ya? En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II también se preocupa del tema a través de su encíclica Laborem Exercens, el trabajo dignifica, donde también trata el conflicto entre el trabajo y el capital. Y ahí él propone, por ejemplo, la copropiedad de los medios de trabajo, la participación de los trabajadores en la gestión del trabajo y también en los beneficios de la empresa, ojalá. Ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial y los hombres tuvieron que salir a la guerra, la mujer fue la única que pudo quedarse a mantener a la familia y a trabajar en lo que había que hacer para poder alimentar la guerra también. O sea, no solamente alimentar la familia, sino que todo lo que eran uniformes, armamento, etcétera. Y bueno, los insumos de la guerra son bastante caros, siempre lo han sido. Por lo tanto, hay que evitar malgastarlos, de manera que ahí empieza a producirse una intensa actividad de investigación científica para poder evitar perder materiales y perder personal especializado. Por lo tanto, en ese escenario surge la ingeniería industrial. Y recién en ese momento se comienza a valorar, a calcular los costos de las enfermedades y los accidentes del trabajo y a considerarlos en los costos de la producción total en un determinado tipo de trabajo, ¿ya? O sea, si no es por estas pérdidas, los empleadores tal vez nunca se habrían preocupado de los trabajadores, porque les tocó su bolsillo. Bueno, yo me formé en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México, y este modelo que trabaja de salud de los trabajadores se basa en la teoría marxista, que considera tres factores importantes del trabajo, que son el objeto de trabajo,
los medios de producción y el trabajo propiamente tal. Eh, Posteriormente, otros autores incluyen un cuarto elemento que es la organización del trabajo. Entonces, en estos últimos dos elementos, nosotros vamos a entrar con el tema de los riesgos psicosociales y su prevención, ¿verdad? Em, a ver, ¿por qué no avanza esto? Algo pasó que no me permite avanzar. Va, ahí se. Bueno, este modelo de la UAM Xochimilco, eh, donde en el tiempo que yo estuve estaba el maestro Mariano Noguera, eh, el doctor Mariano Noguera, la doctora Susana Martínez también, que ellos fueron mis maestros allí. Este modelo distingue entre factores de riesgo material, que son los clásicos, ¿verdad? Riesgos químicos, físicos, biológicos, y también los factores de riesgo psicosocial que ellos llaman exigencias laborales, ¿ya? Acá tenemos el entorno laboral, ¿cierto? Que tiene riesgo y exigencia, porque bueno, en cualquier entorno laboral, aunque sea el entorno más idílico, más perfecto, más consciente y amorosamente concebido, igual ese entorno va a tener riesgo y exigencia, ¿cierto? Los aspectos físicos y los aspectos de infraestructura de un lugar nos generan riesgos y estos riesgos por lo general lo que generan son accidentes, aunque en algunos casos a la larga también podría generar enfermedades, pero principalmente generan accidentes, ¿ya? Por ejemplo, una mala iluminación, pisos defectuosos, escaleras sin antideslizantes nos pueden provocar generalmente accidentes, ¿ya? Y por otro lado, los aspectos organizacionales y de clima laboral nos generan exigencias o riesgos psicosociales, y estas exigencias o riesgos psicosociales por lo general nos producen enfermedades laborales, aunque a veces podrían generar accidentes, ¿ya? Pero generalmente son enfermedades laborales las que nos producen, ¿ya? Eh, Hace poco leía el caso, por ejemplo, de una em, profesora que durante una reunión de trabajo, digamos, una reunión de apoderados con los padres de sus niños, fue duramente increpada por algo que a ellos no les gustaba y terminada esa reunión ella sufrió un ACV, ¿cierto? Un accidente vascular encefálico. Ahí tenemos el caso de un accidente que es menos frecuente, pero en general las exigencias o riesgos psicosociales, más que accidentes, nos generan enfermedades laborales. Ahora, de acuerdo a este modelo, como yo les decía, consideramos el objeto de trabajo, y el objeto de trabajo es aquella materia prima sobre la cual el trabajador interviene y tiene que transformar. Por ejemplo, el pescador, la materia prima con la que trabaja son los peces, los mariscos o las algas, qué sé yo, lo que sea que recoja del mar. Los campesinos, su objeto de trabajo es la tierra, ¿verdad? O los animales, frutas, la verdura, lo que sea que él manipule cuando tenga que trabajar. El minero, su objeto de trabajo es el mineral, la roca. Para una enfermera pueden ser los enfermos, los heridos, la población en riesgo. Para un profesor, ¿qué sería? Obviamente los estudiantes. Para un psicólogo serían los consultantes, etcétera. Los medios de producción o los medios de trabajo, según este modelo, son los recursos físicos, materiales, financieros y humanos, que son los que van permitiendo la transformación de la materia prima, ¿ya? Por ejemplo, en el área de la salud o de la educación, estos recursos físicos materiales pueden ser los salones, la pizarra, la jeringa o encuestadores, un computador, aulas, boxes, teléfonos, etcétera. La misma conectividad.
¿ya? Y el trabajo propiamente tal es la acción que despliegan los trabajadores para transformar los objetos de trabajo. En el caso del campesino, ¿cierto? Sería sembrar, desmalezar, cosechar, regar, etcétera. Para el minero sería picar, detonar, palear, eh, o, o- o poner el explosivo en caso de que tengan que hacer detonar un sector del mineral. Para una modista, un sastre, por ejemplo, sería cortar la tela, hilvanar, coser, planchar. Para un educador sería enseñar, evaluar, revisar tareas, atender apoderados. Para un médico puede ser auscultar, medir la hipertensión, palpar, etcétera. Para una enfermera puede ser pesar, medir la estatura, evaluar psicomotricidad, observar, medir, diseñar, probar, etcétera. ¿Ya? Em, y la organización del trabajo, como les decía, la anterior y esta son los dos elementos del trabajo que para efectos de los riesgos psicosociales son los más importantes, ¿ya? Acá tenemos todo lo que es sistema contractual, si son contratos fijos o a plazo fijo o permanente, si es trabajo por hora, los sistemas de incentivos, em, si es que hay bonos de productividad, si es que se pagan horas extras, las pausas laborales, em, si son pausas que están establecidas o cada uno se la puede tomar cuando necesite o no se las puede tomar, ¿no? Em, a mí me tocó observar, por ejemplo, en México, cuando estábamos haciendo observaciones en una industria de helados, había una parte donde ellos tenían que embalar una caja y hacer una marra y cortar la marra con un cúter, un cortacartón, y como ya tenían las manos heladas por tanto tiempo de trabajo, tú no sientes, ya se te va adormeciendo la sensibilidad con el frío, y él se cortó, uno de ellos se cortó con el cúter un dedo y sangraba, pero no se había dado cuenta. Nosotros le dijimos que estábamos observando fuera, le dijimos que estaba sangrando y recién ahí él vio que estaba sangrando, pero no podía salir de la línea de producción porque si paraba, se paraba esa línea de producción, se iban a acumular una cantidad de cajas, etcétera. Entonces, él tuvo que llamar, avisar, pero mientras llegaba una persona a reemplazarlo, él tuvo que seguir trabajando con la mano sangrando. Entonces, ese tipo de pausa, por ejemplo, que en ese caso era necesaria, él no se la podía tomar, aunque fuera indispensable sacarlo de ahí, él no podía, hasta que no viniera alguien a sacarlo, ¿ya? Bueno, todo lo que es sistemas de vacaciones, permisos administrativos, distribución de cargas de trabajo, que esto es muy, muy importante hoy día, sobre todo en lo que se está estudiando de justicia organizacional, que es un tema relativamente nuevo, que nosotros no somos tan conscientes, digamos, pero en Estados Unidos, en Europa, es un tema que se viene estudiando hace unos 20 años por lo menos, y nosotros recién, por lo menos en Chile, hace unos 5 años, 6 años, recién se está hablando de este tema de la justicia organizacional. Las cargas de trabajo es uno de los temas que incide mucho en este tema. Bueno, también las formas de comunicación, si son vías de comunicación formal, informal, escrita, oral, etcétera. Eh, Hoy día se usa mucho, por ejemplo, el WhatsApp como forma de comunicación, por lo tanto supone que todas las personas debieran poseer un teléfono y un teléfono del tipo que puede recibir y emitir WhatsApp. O sea, es ya casi como un requisito para el trabajo tener, porque muchas comunicaciones se hacen a través de este sistema. Em, También las formas de supervisión, si es una supervisión permanente, diaria, cotidiana, si es una supervisión una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año, no sé, si es directa, si es, digamos, a distancia, si es formativa o tiene un maltrato, por ejemplo. Em, los sistemas de transporte también.
que tiene, si es una industria, por ejemplo, que no tiene, que no se puede llegar directamente por la locomoción colectiva, sino que hay que llevar al personal hacia allá, también es un tema que importa, así como el acceso a servicios higiénicos o a espacios para hacer la alimentación, ¿ya? Em, Ahora, ¿cuáles son no vamos a mencionar los riesgos porque eso ya no corresponde a lo psicosocial. En general, como digo, em, a pesar de que a veces pudiera ser que hay ciertos contaminantes ambientales, polvos, gases que pueden contaminar a las personas y provocar em, síntomas que se parecen em, a una psicosis, que se parecen eh, a crisis de pánico, ¿ya? Pero que en realidad son contaminantes ambientales. Pero no nos vamos a meter en general ahora en los temas de los riesgos físicos, químicos, biológicos, sino que nos vamos a ir de lleno a las exigencias laborales o los riesgos psicosociales que hay según el tiempo de trabajo, según la cantidad e intensidad del trabajo, según el tipo de vigilancia o de control del trabajo, según el tipo de actividad, según la calidad o contenido del trabajo. Esas son como las divisiones que se hace en este modelo de la UAM Xochimilco. Por ejemplo, según el tiempo de trabajo, tenemos el tipo de jornada, si es una jornada diurna, nocturna, si es, por ejemplo, en salud, acá no sé si en otros países existe lo que se llama el cuarto turno, que es, por ejemplo, 12 horas de noche, 2 días libres, 12 horas de día, y así van intercalando turnos de noche, de día, libres, noche, día, libre, etcétera. Como decíamos, las pausas para descanso, que en algunos casos cada uno se la puede tomar cuando quiere, que sería lo ideal, pero en otros casos están programadas para que no quede descubierta una ala, tal es la hora del café, ustedes van a esta hora, ustedes van a esta otra, o pausa saludable, incluso que a veces hay empresas, por ejemplo, que trabajan mucho de pie o muchos en una posición determinada, en que la empresa por lo menos un par de veces en cada jornada pone una pausa a media, o cada 1 hora o cada 2 horas, qué sé yo. ¿Mm? Em, También el llevarse trabajo para la casa es parte del tiempo de trabajo, ¿ya? Hay gente que se lo lleva espontáneamente porque siente que si no, no puede cumplir. eh, y en otros casos, casi como que el empleador espera que esa persona lo haga sí, sí o sí, digamos. Ahora, para la pandemia, afortunadamente, se reguló un poco, acá por lo menos, em, el tema de estar disponible 24/7, ¿ya? Cuando empezó la pandemia, como las personas tenían que estar en la casa compartiendo el espacio con hijos, con cónyuges o padres o qué sé yo, muchas veces era imposible estar disponible cada vez que mi empleador requería que yo estuviera pegada a la pantalla, porque además a veces la pantalla que había era una para todos, y entre los hijos que tenían que conectarse, yo que tenía que trabajar, mi esposo que también a lo mejor tenía que estar disponible, era muy complicado, ¿ya? Porque no todos tenían teléfonos con conectividad, etcétera. Entonces, muy complejo. Por lo menos acá en pandemia se reguló un poco eso y salieron algunas normas que impedían, digamos, que los empleadores exigieran a los trabajadores estar disponibles 24 horas al día. Otra de las riesgos psicosociales o exigencias psicosociales tiene que ver con la cantidad e intensidad del trabajo, ¿cierto? La frecuencia de ciclos, ¿cierto? ¿Cuánto dura un ciclo? Por ejemplo, si yo soy enfermera o yo soy psicóloga, tengo que, no sé, por ejemplo, hacer entrar al niño con su mamá, desvestir al niño, pesarlo, medirlo, tomarle reflejos, darle indicaciones a la mamá, completar la ficha. Todo eso es un ciclo, ¿ya? Y tengo que, cada vez que entra un niño, hacer el mismo ciclo, la misma rutina, y a lo mejor me exigen, no sé, determinado, no sé, 10 niños en cada mañana o 30 niños por mañana, etcétera.
me exigen un volumen a lo mejor de pacientes que ver, o una determinada rapidez, o una cuota de producción. La gente que trabaja en vendiendo seguros o vendiendo lo que sea, generalmente le exigen un mínimo para pagarle su sueldo, y todo lo que gane es de ahí para arriba, eh, digamos, una ganancia, ¿ya? Y generalmente los mínimos son muy bajos, entonces las personas se esmeran por trabajar un poco más para lograr un poquito más de ganancia. Entonces, todo eso tiene que ver con la cantidad y la intensidad del trabajo. Después, según el tipo de vigilancia o control, tiene que ver, como decíamos, con la supervisión, con los controles de calidad y sobre todo con el trato en la supervisión, ¿ya? O sea, a mí lo que me sirve es un supervisor que me oriente, que me enseñe, que me corrija de manera personal, de manera, digamos, especial hacia mí, no tanto lo que se le dirige a todo el grupo, sino a mí en particular. Entonces, pero bueno, no todos los supervisores o los jefes tienen esta concepción y muchas veces corrigen a sus subordinados de manera impropia, por ejemplo, en reuniones, como un poco dejar al descubierto un error frente al grupo, o a veces incluso delante de los usuarios o de los pacientes, cosa que es bastante inadecuada, ¿ya? También, según el tipo de actividad, podemos tener posturas forzadas, cierto tipo de esfuerzo físico, agacharse, estirarse, como digo, tirar, algún tipo de... A mí me tocó observar, por ejemplo, una vez un trabajo en lavandería del hospital, un gran hospital regional acá, y era impresionante porque salía la ropa de unas lavadoras gigantescas que lavan toneladas de ropa, digamos. Entonces estas personas tenían que sacar esa ropa venía muy caliente, digamos, y tenían, para poder sacar las prendas, tenían que tirar de ellas. Entonces, un riesgo era el tirón que tenían que dar, el jalar la ropa, pero además estaba muy caliente, entonces estaban expuestos a dos riesgos ahí. El ejercicio, este movimiento repetitivo del tirón, y además la exposición al calor por contacto, ¿ya? También hay puestos que son muy aislados, eh, personas que pasan todo un día, a veces solos, por ejemplo, mirando una pantalla, observando una pantalla, o en puestos fronterizos, o en plataformas en alta mar, qué sé yo, son puestos muy, muy solitarios y donde tienen que permanecer días o semanas a veces antes de que alguien venga a relevarlos. Y otro elemento de estas riesgos psicosociales son según la calidad o el contenido del trabajo. Esto tiene que ver como con el sentido que tiene ese trabajo para mí. O sea, es un trabajo que a mí me llena, es un trabajo que a mí me gusta. ¿Tengo algún tipo de control sobre mi trabajo? ¿Puedo tomar decisiones o está todo pauteado y tengo que hacer lo que tengo que hacer? No puedo opinar, no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Todas esas cosas le van dando calidad y contenido a mi trabajo, ¿ya? Usted el día de ayer estuve viendo varias de las exposiciones, ahí hablaban, por ejemplo, del modelo de, de Orell y Karasek, hablaban del modelo de Sigrist, por ejemplo, que explican el estrés en el trabajo, por ejemplo. Cómo muchas veces, cuando no tengo control sobre mi trabajo, eh, me estreso profundamente, ¿ya? O cuando tiene poco contenido, cuando no tiene sentido, cuando estoy haciendo un trabajo muy pobre para lo que yo podría dar, pero como no tengo control sobre él, como no puedo opinar, como no puedo dar ideas, termino mucho más agobiada y estresada que si estuviera muy exigida, por ejemplo. Y ustedes o nosotros, cuando somos líderes de equipo, no podemos perder de vista que tenemos que siempre estarle recordando al equipo
el contenido, para qué sirve nuestro trabajo, aunque sea un trabajo muy humilde, aunque sea un trabajo digamos, marginal, si ustedes quieren, pero si yo le doy el sentido para que esa persona sienta que es algo importante que está aportando a la sociedad, lo va a hacer con gusto y va a sentir mayor satisfacción. Siempre me acuerdo de una historia que viene en un libro, en una introducción de un libro, que dice que va un señor caminando por una cantera y ve a tres trabajadores que están picando piedra. Los tres están haciendo exactamente lo mismo. Entonces se acerca el primero y le dice, bueno, ¿qué está haciendo usted, amigo? Dígame. Entonces le dice, aquí, pues estoy picando piedra. Y nada, pues, y sigue caminando. Le pregunta al otro que está un poco más allá, le dice, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy preparando una piedra angular, le dice. Ya, o sea, está haciendo lo mismo que el otro, pero por lo menos esto tiene más o menos una idea de para qué va a servir su piedra. Y va el que está más allá y le pregunta lo mismo, el tipo está haciendo exactamente lo mismo, picando piedra, y le dice, ¿y usted qué está haciendo, amigo? Le dice, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, esto es súper importante porque aunque los tres hacen lo mismo, imagínense la satisfacción que tiene el primero, que solo siente que pica piedra nomás. O sea, el sentido que tiene su trabajo para él es nada, es nada. En cambio, el último, aunque a lo mejor nunca va a ver terminada una catedral, él sabe que está haciendo algo trascendente, él sabe que está haciendo algo muy importante y muy que va a quedar para el futuro, ¿ya? Entonces, obviamente, el empeño, la satisfacción con la que se va a casa cada día es distinta del primer señor. Bueno, este modelo obrero, como les decía yo, de Xochimilco, donde yo me formé, emplea estos riesgos y exigencias y los traduce en colores o figuras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los riesgos, que acá no los vimos con detalle, pero que yo les mencioné delante, que eran los derivados de la utilización de los medios de trabajo, por ejemplo, temperatura, ruido, humedad, ventilación, las ilustran con el color verde o con la figura ovalada. Los riesgos derivados de la transformación de los objetos de trabajo, como polvos, gases, humo, líquidos, pastas, etcétera, se grafican con el color rojo o la figura circular. El grupo 3, que son las exigencias laborales según el tipo de actividad, digamos, posiciones incómodas, esfuerzo físico, sedentarismo, aislamiento, se ilustran con el color lila o morado y con la figura triangular. El grupo 4, exigencias laborales derivadas de la organización del trabajo, como el tipo de jornada, el tipo de supervisión, el tipo de pago, los tiempos de trabajo, se ilustran con azul o con la figura cuadrada. Y por último, los riesgos que incluyen los medios de trabajo en sí mismos, como las instalaciones, la conectividad, las maquinarias, las herramientas, se ilustran con el color púrpura, parece es, y o la figura del hexágono. ¿Para qué sirve esto? Para hacer mapas de riesgo, ¿ya? Que afortunadamente yo he visto que en los últimos años se han empezado a rescatar, porque si bien es cierto el modelo obrero tuvo su auge en los años 70, después de un tiempo cayó como un poco en el olvido porque los empleadores decían que no era posible estar haciendo participar tanto a los trabajadores, etcétera, etcétera, pero lo que se ha visto es que sí sirve, sobre todo para hacer mapas de riesgo, porque o sea, si yo trabajo en un espacio físico, en un ambiente, digamos, organizacional, soy yo como trabajador quien sé mejor dónde me aprieta el zapato, ¿verdad? Si es que hay mala iluminación, si es que hay una supervisión inadecuada, si es que hay tiempos de trabajo inadecuados, ¿cierto? Entonces, con esto yo puedo construir estos mapas de riesgo em, y estos mapas de riesgo tienen la gracia de que sirve para diagnosticar y visualizar los factores de riesgos físicos y psicosociales también, pero también si nosotros ese mapa de riesgo lo ponemos al ingreso en una parte visible de cada lugar de trabajo, de cada unidad, sirve también para prevenir.
¿ya? Las personas que se incorporan, por ejemplo, a ese trabajo, puede complementar su derecho a saber, que se supone que cuando entra a un lugar nuevo, debiera poder saber a qué se expone, pero también me sirve para hacer un seguimiento de esas condiciones de trabajo y de la salud en el tiempo, ¿ya? Entonces, si yo hago un mapa de riesgo ahora y lo repito en un año más, yo puedo saber cuáles riesgos y exigencias o riesgos psicosociales fueron superados, cuáles se mantienen, cuáles han crecido, y entonces eso es bastante útil, ¿ya? Ahora, ¿qué intervenciones se pueden dar a nivel de organización para prevenir y promover los riesgos psicosociales, ¿cierto? Como les decía antes, el tema de las cargas de trabajo y de tener perfiles de puestos de trabajo definidos y conocidos por todos es muy útil, ¿ya? Pasa mucho que a veces tenemos personas, equipos donde, por ejemplo, eran 5 y echaron a una o a 2 personas y los 3 que quedan siguen haciendo el trabajo de los 5. Entonces, a veces es el mismo trabajo, pero otras veces les incorporan una tarea nueva que no estaba antes y no estaba en su puesto de trabajo. Y le siguen pagando lo mismo por lo demás. ¿M? Entonces, eso es algo que hay que estar permanentemente revisando y ajustando, ¿ya? También las empresas deben hacer permanentemente capacitación, sobre todo a las jefaturas, a los mandos medios, en técnicas de liderazgo, en resolución de conflictos y habilidades para la supervisión, ¿ya? A mí me toca muchas veces ir a hacer capacitaciones a lugares de trabajo y desgraciadamente los jefes no van. No sé por qué se eximen, consideran que ellos están libres de, de todo mal o de cualquier cosa que puedan corregir. Entonces, claro, dejan que vayan los subordinados, pero resulta que muchas veces ellos son el problema, porque ellos no saben liderar o ellos no saben resolver conflictos, no saben supervisar. Por lo tanto, ahí a las empresas habría que casi como exigirles que hagan capacitaciones especialmente focalizadas en las jefaturas, en los altos directivos y en los mandos intermedios también, y en los jefes de equipos y unidades más pequeñas. ¿M? También la empresa debiera permanentemente tener programas de reforzamiento para la autoeficacia y capacitar en temas emergentes de los trabajadores, ya sea en temas emergentes que tengan que ver con software o herramientas nuevas de inteligencia artificial, etcétera, o también en manejo del tiempo, por ejemplo, que eso mejoraría la autoeficacia. También realizar diagnósticos periódicos de salud mental de los trabajadores para implementar medidas remediales. Una cosa importante es mantener funcionando siempre el comité paritario, ¿ya? Que eso es algo que desgraciadamente en muchas empresas como que no se valora o se hace por cumplir, digamos, ¿ya? Ya se cumplió el tiempo de este comité paritario, ya ahí tenemos que elegir, pero es como para cumplir que estén en el papel si vienen a supervisarnos de la mutualidad, ahí está, para que no digan que no, pero en el fondo no hay interés en que realmente opere el comité paritario, en que investiguen los accidentes, que hagan recomendaciones, que es lo que tiene que hacer un comité paritario. ¿M? También la empresa, ojalá generar políticas de conciliación familia-trabajo, ¿ya? O trabajo y vida personal, ¿ya? También proporcionar cursos, talleres que refuercen las técnicas de manejo del estrés, estrategias de afrontamiento ante el estrés, trabajo en equipo, habilidades de comunicación para todos los estamentos, permanentemente, ¿ya? O sea, nunca cansarnos de hacer ese tipo de reforzamiento al personal, ¿ya? Intervenciones a nivel individual, cuando una persona, por ejemplo, asume un nuevo rol en la organización, o ya sea que se incorpore desde fuera, prepararse, capacitarse constantemente para ese rol o ese puesto de trabajo
y si veo que me queda grande, por decirlo así, que no sé enfrentar, busco apoyo, ya sea en pares de la misma empresa o de otras empresas similares. Busco consejo de expertos, pido una hora con una persona que me pueda ayudar, con un profesor o profesora que yo tuve, a ver qué me puede aconsejar. em, y todo lo que pueda alimentarme a través de las redes, ¿ya? Y también, y no es menor, esto llevar una vida saludable, ¿ya? Dieta saludable, hacer ejercicio físico, que puede ser deportivo o artístico o lúdico, pero hacer ejercicio físico, porque eso tiene mucha importancia en nuestra salud física y mental, ¿ya? Entrenarnos periódicamente en relajación y en distintas formas de esparcimiento. Y eso es una responsabilidad personal. O sea, no puedo esperar que alguien me traiga la entretención o el deporte a la casa, sino que yo tengo, o puedo quedarme en la casa, pero en YouTube hay 1000 tutoriales para hacer ejercicio, para bailar, para hacer mindfulness, etcétera. O sea, yo no puedo responsabilizar al otro solamente de que no me da las condiciones, sino que yo también tengo que preocuparme de mí, ¿ya? Y como les decía adelante, para ya ir terminando, los temas del siglo XXI que tenemos, estamos obligados a observar, a investigar, a medir, a abordar el acoso psicológico en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, la justicia organizacional, el agobio laboral por sistemas de control, que a raíz de todo lo informatizado que estamos, hoy día es muy fácil controlarnos. O sea, a distancia, aunque mi jefe no esté aquí, si ve que mi computador no está activo, me puede estar eh, persiguiendo a ver dónde estoy. Y si fui al baño y me demoré mucho, una funcionaria del sistema judicial me decía que tienen pantallas a la salida de los baños. Entonces, tú no puedes demorarte mucho porque ya te están controlando. ¿Por qué se demoró usted tanto en el baño? O sea, es realmente agobiante, ¿ya? La multifuncionalidad también hoy día se está usando mucho en muchos servicios públicos y privados, el que una persona pueda hacer más de un papel, ¿ya? También la preparación para el retiro, que eso es algo, o sea, mucha gente, sobre todo en el servicio público acá en Chile, que no, no, la persona no tiene obligación de irse cuando cumple la edad de jubilar y tampoco se le puede echar obligado, pero tampoco no, lo preparamos a esa persona para un retiro digno, digamos, ¿ya? Tampoco para reconvertirse laboralmente, si es que esa industria o esa empresa o ese trabajo se va a extinguir en un determinado tiempo. ¿Qué alternativa le doy a esa persona para que pueda seguir trabajando o se retire con otra fuente de trabajo que le permita tener una mejor vejez, digamos? ¿Mm? Ahora, ¿cómo le argumentamos a los empleadores que nosotros podemos y tenemos que hacer prevención y promoción de la salud en el trabajo? Bueno, nosotros tenemos una organización internacional que es la OIT, ¿cierto? Que tiene varias áreas de trabajo y una de esas es la protección de accidentes y enfermedades laborales. Por lo tanto, ahí ya hay un antecedente a nivel internacional. Nosotros en Chile tenemos por lo menos muchos de los convenios de la OIT, este país los ha ratificado. Por lo tanto, al ratificarlos se compromete a cumplirlos. De manera que hay otro argumento para decirle a los empleadores, hoy nosotros como país estamos obligados a darle condiciones de trabajo y de salud a los trabajadores em, de buena calidad, digamos. Acá el año pasado se promulgó una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, cuyos principios dicen relación con el respeto a la integridad física y psicosocial de los trabajadores como derecho fundamental. Otro de los principios es el desarrollo de un enfoque preventivo. Entonces ahí la palabra preventivo nos avala más que nada, ¿cierto? A través de la gestión de riesgos en centros laborales. También está el principio de la universalidad, la inclusión, el enfoque de género, la diversidad, la solidaridad. Se dice que son los empleadores quienes tienen que liderar y financiar la salud y seguridad en el trabajo. Em,
con participación y diálogo social a nivel local, regional, nacional, con integralidad, es decir, todo el ciclo del trabajo desde que la persona es seleccionada, capacitada, inducida, hasta que jubila, ¿cierto? Todo el ciclo debiera estar contemplado con el principio de la mejora continua también y en unidad y coordinación. Y en ese sentido, se supone que el Estado de Chile, a través del Ministerio del Trabajo, tiene esta responsabilidad de coordinar. También el año pasado se eh, promulgó un decreto que es un reglamento sobre gestión preventiva de riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable, donde describe precisamente los roles y obligaciones de cada uno de los responsables, perdón, los empleadores, los trabajadores, los mismos administradores, que son las mutualidades, las herramientas para la identificación de riesgos laborales, como la matriz de datos, los mapas de riesgo, programas de prevención, medidas preventivas, evaluación de esas medidas preventivas, información sobre riesgos laborales, como el derecho a saber, la capacitación en prevención de riesgo, que tiene que ser mínimo de 8 horas, específica, la participación de los trabajadores, tener planes de emergencia y desastres. Nosotros, nuestros países latinoamericanos, por lo menos Chile y Perú, tenemos mucho terremoto, tenemos mucha inundación, mucho desastre permanente. Nosotros en el verano tuvimos se cayó la luz, hubo un corte de energía eléctrica en casi todo el territorio nacional por 8 horas. El país se paralizó en 8 horas, pero recién las empresas se empiezan a preguntar, ¿y qué hacemos? ¿La gente se tendrá que ir? ¿Nos la tendremos que mandar a la casa? ¿Qué pasará? O sea, no puede ser que en el momento nos pongamos a pensar qué hacemos frente a esa emergencia. Hay que tener un protocolo, ya. Frente a un corte masivo de luz, toda la gente para la casa porque después no va a haber locomoción colectiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todo lo que tiene que ver con vigilancia del ambiente de trabajo, investigación de accidentes, traslado de puestos de trabajo a personas que desarrollan enfermedades profesionales. O sea, la solución no es echarla, la solución es aprovechar la expertise que esa persona tiene para ubicarla en otro puesto de trabajo. Y también la asistencia técnica de parte de estos organismos administradores que son las mutualidades, ¿ya? Y la responsabilidad, ya quedan un par de minutos, la responsabilidad y la participación de los trabajadores y de nosotros como líderes o como profesionales de la salud está a todo nivel, ¿ya? Por ejemplo, en responder instrumentos, a nosotros muchas veces nos llegan a través del intranet, por ejemplo, instrumentos de evaluación del clima laboral o de salud laboral, etcétera. Entonces la gente dice, ay, no, otra encuesta más, otro cuestionario más, no, qué lata, dice, voy a ponerle a todo que sí, 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 todo, bueno, 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 como, así como para deshacerse de esa tarea, pero la verdad esa no es una solución, porque finalmente los resultados no van a traducir lo que realmente está pasando. Entonces, seamos conscientes y tratemos de motivar a nuestros compañeros, a nuestros compañeros de equipo para que contesten conscientemente. Participar también nosotros en jornadas de capacitación y autocuidado. Como decía adelante, si ustedes son líderes de equipo, no crean que están exentos. ¿Por qué? Ustedes son parte del equipo. Serán jefes, pero son parte del equipo. Entonces, no eximirse, participar con ellos, no temer mostrar un lado débil, digamos. Participar en los comités paritarios de higiene y seguridad. Yo también he visto, yo fui parte de un par de veces de comités en un par de lugares donde trabajé, pero hay gente que dice, no, por favor, no voten por mí, no, yo no quiero que lata, no, 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 nada que sea responsabilidad, pero la verdad es que tú puedes hacer mucho desde el comité paritario. También participar denunciando, haciendo propuestas frente a situaciones inadecuadas, digamos, que tú veas en el trabajo. Solicitar a la mutualidad correspondiente que visite el lugar de trabajo, que observe puestos de trabajo, que capacite preventivamente, establecer contacto y alianzas con universidades y con otras instituciones que pueden proporcionar, por ejemplo, diagnósticos, apoyos, intervenciones, ¿ya? Si yo soy una empresa pequeña que no tengo digamos, recursos,
pero sí puedo pedirle a una universidad que me mande a sus estudiantes, que a ellos les va a servir y a mí también me va a servir. No esperar a que sea otro que inicie la acción o que resuelva, sino que yo tengo que involucrarme, ¿ya? Bueno, las últimas palabras sería como, en el fondo, convencer a nuestros empleadores, a nuestros jefes, que dedicarle recursos a mejorar la prevención y la promoción de riesgos psicosociales laborales no es un gasto, sino una inversión en el capital humano. Eso sería como lo último que yo podría comentarles. Y perdón si me alargué demasiado. No sé si estaba contemplado que hubieran diálogos o preguntas, pero eso sería por mi parte.